Amigos, son las 7:16 minutos de la mañana, estamos de vuelta con más de Primera Página y es momento de revisar otros temas de interés tanto nacional como internacional en el caso de misiones diplomáticas que hacen vida acá en Venezuela. En este sentido queremos recibir en esta oportunidad al embajador Rafael Dochao Moreno, es jefe de la delegación de la Unión Europea acá en Caracas y es un placer que nos acompañe para hablar sobre temas de importancia para la nación y también para los países de la Unión Europea. Un placer para mí estar aquí en Primera Página, en Globovisión, y dispuesto a charlar de lo que queráis. Un gusto que esté con nosotros de visita. Bueno, vamos a empezar con la actualidad, quizás con lo que están haciendo en el campo en diferentes estados de Venezuela, también en su colaboración con las diferentes entidades del país para contribuir a los procesos de diálogo, de paz, de reconciliación entre los venezolanos y bueno, ver lo que están haciendo en este momento en diferentes entidades de la nación. Hay varios programas que lleva a cabo la Unión Europea y uno de ellos es un acuerdo que existe con la FAO, que es la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación. En este sentido, ¿cuál es la situación en el campo y la contribución que hace la Unión Europea? Pues mira, estamos haciendo un programa muy bonito. De hecho, ayer estuve con la ministra de Educación, con Yelitze Santaella, gran mujer y gran diplomática también de lo que es el trabajo en la educación en este país. Y tenemos un programa muy bonito con la FAO que tiene una doble vertiente. Uno es todo lo que es el tema de las escuelas técnicas agropecuarias. Estamos financiando a través de la FAO más de 26 escuelas técnicas agropecuarias donde se da formación a los chamos y chamas, a la gente joven, para, digamos, todo lo que son las labores del campo y de la agricultura, digamos, de todos los productos agrícolas, pero también de todo lo relacionado con la ganadería, con las gallinas, etcétera, etcétera. Y eso sirve para la alimentación de los propios alumnos, pero también para que en los pueblos alrededor de la Escuela Técnica Agropecuaria mejoren los sistemas agrícolas. Eso lo estamos haciendo en todo el país y queremos seguir para el futuro, y ayer con la ministra estuvimos precisamente hablando de este tema. Hace poco estuvo aquí el representante de la FAO en Venezuela, el señor Alexis Bonte, y nos decía que había avances, una mejora en ese tema. ¿Ustedes también han evidenciado esos avances? Sí, sí, por supuesto. Los avances es en la nutrición, es en la alimentación de los alumnos, pero también de la gente de alrededor. Pero sobre todo cuando visito estas escuelas técnicas, lo que veo es la pasión con la que los alumnos te hablan de cómo mejorar las especies, de cómo mejorar las plantas, de cómo mejorar la alimentación. Creo que esa pasión, se lo comentaba ayer a la ministra, a Yelitze, para mí es un signo de futuro, porque en el fondo que el alumnado esté tan implicado en su educación y en mejorar la alimentación y la nutrición es una maravilla. Embajador, aparte, ¿cómo está el vínculo de la Unión Europea con la vida social, política, activista acá en Venezuela, quizás con temas de interés como el diálogo político, diferentes temas que están alrededor de la crisis política que ha atravesado Venezuela? Y en este momento, ¿cuál es la contribución que hace la Unión Europea en ese sentido, el aporte de los países de Europa? Bueno, Europa, estamos esperando obviamente y apoyamos que se vuelva a la mesa de negociación de México. Yo creo que todo el mundo lo está esperando, cuanto antes mejor, y nosotros vamos a apoyarlo desde un primer momento. Es más, hemos ofrecido, si la Unión Europea puede ser también garantes y puede estar en ese círculo de amigos del diálogo, podríamos estarlo perfectamente. Hay un Estado europeo, los Países Bajos, que son parte de la negociación y que están en la mesa sentados, pero en el futuro lo que queremos es precisamente que todo lo que pueda ser apoyar al diálogo será bueno. Y un caso concreto te lo puedo dar en el tema de lo que fue la misión de observación electoral de la Unión Europea el año pasado, con Isabel Santos, esta parlamentaria europea portuguesa que fue la que dirigió, y que queremos que vuelva, lo hemos propuesto al gobierno, precisamente porque esas 23 recomendaciones que están sobre la mesa y que muchas de ellas son tan simples y yo diría que tan aceptables por todo el mundo como que haya más mujeres en los procesos electorales, que haya más mujeres candidatas. Es algo que en Europa estamos preconizando mucho, pues ese tipo de cosas la hemos puesto sobre la mesa y nos encantaría, obviamente, que fuese... ¿Hay intenciones de que se cumpla con esas recomendaciones? La intención nuestra las tenemos sobre la mesa, obviamente las recomendaciones, como comentaba hace poco
con alguien del gobierno, entre amigos tú no impones, simplemente pones recomendaciones y se trata de verlas. Sin embargo, por ejemplo, el presidente Petro ya ha dicho que la gran mayoría de esas recomendaciones de su propia elección, donde hubo también una misión de observación electoral europea, las va a asumir, las va a poner en marcha. Y queremos precisamente que haya un paralelismo también entre Venezuela y Colombia en ese aspecto y que se pueda avanzar, que se pueda poner simplemente esas recomendaciones en la mesa de negociación de México para que ambas partes vean cómo realizarlas. Ya que hablamos del tema de Colombia y Venezuela, ¿cuál es la posición de la Unión Europea sobre este tema, sobre todo la apertura de ambas naciones que han sido hermanas históricamente, que han tenido quizás diferencias en los últimos años y que ahora con esta visita del presidente Gustavo Petro ayer a Caracas, pues marca un giro importante para la relación de ambos países y el encuentro sobre todo y reconocimiento que se le hace al gobierno de Venezuela? ¿Cómo ustedes han visto este acercamiento? Bueno, yo creo que es una excelente noticia para ambos países, para la región y para el mundo. Es decir, dos países como Venezuela y Colombia tienen que ser naciones hermanas, trabajar juntos en muchísimos temas. Nosotros lo que estamos preparando, y es algo que hemos ya comentado, pero que no estamos todavía en discusión o negociación, pero esperemos que pueda ser así en el futuro, es que si hay un grupo de países en el mundo que han evolucionado para mejor en el tema de fronteras. De hecho, en Europa hemos abolido las fronteras, es decir, hay libre circulación de mercancías, de capitales, de personas, y eso para mí es algo que puede ser un ejemplo para el mundo. Y por tanto, si Venezuela y Colombia quieren todo lo que es nuestra experiencia en temas de aduanas, en temas sanitarios y fitosanitarios, de transporte, de intercambios de energía, etcétera, etcétera, todo eso lo hemos hecho en la Unión Europea, tenemos la experiencia y la ponemos, por supuesto, en manos de estos dos gobiernos por si quieren utilizar esas experiencias. Y se plantea también un regreso del continente a la integración, también con el regreso de Lula en Brasil, que también apoya este tipo de propuestas. ¿Ustedes pudieran apoyar algo parecido a lo que vemos en Europa con la Unión Europea, un marco de integración completa del continente sudamericano? Claro, no, evidentemente, vuelvo a decirlo, para nosotros que estamos muy orgullosos de todo ese proceso de integración, todo lo que sea integración regional es bueno para los países, es bueno para la región, es bueno para el mundo. Tenemos el año próximo, en el mes de julio, la cumbre Unión Europea con los países de CELAC y se van a discutir de todos estos temas de integración. Creo que todo lo que sea avanzar en temas de integración es bueno para los pueblos, permite precisamente en temas tan importantes como la migración, el cambio climático, los intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Todos esos temas son los que los gobiernos tienen que tratar y la Unión Europea puede poner, como digo, su modelo al servicio de América Latina y el Caribe. Embajador, vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta nos quedamos con usted para hablar sobre algo que también es interesante, que se plantea este año, como todos los años, la Unión Europea en Venezuela y en sus países donde tiene misiones específicamente diplomáticas. El Euroscopio, el Festival de Cine, va a estar muy interesante este año como lo vemos. Al regreso continuamos conversando con el embajador Rafael Dochao Moreno, jefe de delegación de la Unión Europea en Venezuela, para que nos hable al respecto. Envíe sus comentarios también por @primerapágina, #primerapágina, si quiere hacer una pregunta al embajador Rafael Dochao. Ya regresamos. 7:27 minutos, regresamos con más de Primera Página y hoy tenemos como invitado también al embajador Rafael Dochao Moreno, es jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Estamos abordando ciertos temas que son de interés también para Venezuela y otros que van más enmarcados en lo cultural, en esa riqueza cultural que tienen los países europeos y que esta vez también la Unión Europea busca destacarlos y resaltarlos, hacer la invitación para todo el público para que participe. Embajador, este año nos presentan el Festival de Cine Euroscopio. Háblenos sobre esto, ¿en qué va enmarcado en esta ocasión? Bueno, Euroscopio este año cumple su mayoría de edad. Es la edición número 18 y en esta edición número 18 precisamente van a venir 18 países europeos representados, lo cual es algo para mí que me llena de orgullo y satisfacción saber que tenemos todos esos países europeos, algunos que con cinematografías muy poco conocidas aquí en el país. Va a haber películas de la República Checa, de Eslovaquia, de Eslovenia, de Malta, de Chipre, países que jamás uno ve películas y que van a permitir a la ciudadanía venezolana, a los cinéfilos de este país,
poder asistir a esas maravillosas representaciones. El segundo tema importante, aumentamos el número de países, pero el segundo tema importante es que nos vamos a todo el país. Vamos a estar en 14 estados del país, vamos a sitios, digamos, los clásicos, obviamente aquí, en Miranda, en La Guaira, en Caracas, pero es que nos vamos a, en fin, si quieres te leo las regiones: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Macuro, Falcón, La Guaira, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. Qué interesante. Es decir, vamos a todo el país y queremos que todos los venezolanos y venezolanas que aman el cine podáis venir a ver las películas. ¿De cuántas obras cinematográficas estamos hablando y cómo ha sido ese proceso de selección hasta llegar a este punto? Mira, son 18 países, tenemos 21 películas las que vamos a proyectar, que cubren todos los géneros, además, desde el drama hasta la comedia, pero que sobre todo, y para mí es muy importante, el cine europeo, que es un cine muy libre, porque es continente libre, Europa, muestra todo lo que son las glorias, las miserias de las gentes de Europa. Entonces se va a hablar en las películas, lo podréis ver, sobre migración, sobre temas de corrupción, sobre temas de amor o desamor, sobre la familia, sobre la infancia, la adolescencia, sobre la población LGBTI, es decir, todas las cosas que realmente tocan el corazón de los europeos. Y el sistema de selección pues es muy simple, tenemos todos los países europeos aportan películas, se hace una selección y en esa selección, como decimos este año, vais a poder ver películas maravillosas. La visión, embajador, también sobre las diferentes realidades, usted lo mencionaba, la migración, historias que siempre están presentes como el desamor, el amor, pero hemos visto también un escenario en este momento de conflictos para el mundo con lo que ocurre en la guerra en Ucrania y lo que pasó antes también con la pandemia. ¿Cómo han sido esos cambios y de qué forma se verán representados también en esta oportunidad? Bueno, como son películas recientes, van a tocar también esos temas, evidentemente, y los tocan desde el punto de vista de que obviamente el encierro para muchos... digamos, para mucha gente del cine ha supuesto el que la gente no iba a las salas de cine, en que se dejaron de hacer películas en gran medida y ahora retomamos. Yo creo que el fin de la pandemia lo vemos ya cerca y efectivamente nos puede permitir volver a las salas, volver a ver cine y estar de nuevo con este arte que, como digo siempre, la cultura hermana a los pueblos. Y entonces, en ese sentido, vamos a tener este festival que va a permitir a los venezolanos y venezolanas ver estas películas. Va a ser desde mañana 3 de noviembre. ¿Cómo la gente puede participar, asistir y poder disfrutar de estos importantes, estas piezas cinematográficas? Sí, no, yo lo que recomiendo a todos los televidentes que miréis en la página web de la Unión Europea, UE en Venezuela, pero también en euroscopio.com, donde ahí se puede encontrar toda la programación y cada persona, pues desde Tucupita hasta Lara, en Barquisimeto, que puedan mirar cuál es la programación y bueno, pues como yo digo a mis colegas, cuando empiece el festival, por las tardes no contéis conmigo porque voy a ver las películas europeas. Ya regresamos a la presencialidad, porque hemos visto que el año pasado quizás hubo una mezcla entre lo virtual, lo presencial, ya por completo se va a las salas. Sí, no, por completo, 100%, este año no hacemos nada virtual, yo llamo a la gente, como decía antes, a que disfrutéis de esa maravilla que es el cine europeo, que no es el cine de Hollywood, que no es el cine de Bollywood, que tiene todas sus características propias y, como digo siempre, es una ventanita por la cual se va a poder ver a Europa. Finalmente, embajador, esa reflexión que le hace al público venezolano que ve esta entrevista en Primera Página sobre las diferentes situaciones, realidades que vemos en el mundo y también la visión que tiene sobre Venezuela en este momento la Unión Europea de trabajar y cooperar porque permanezca una situación estable para todos los venezolanos. Sí, no, evidentemente. Como decía antes, y hemos tenido hace poco, por ejemplo, el Festival de Jazz. En ese Festival de Jazz hemos traído músicos europeos de jazz que han tocado con los músicos venezolanos y con el tema de fondo era la percusión venezolana. Siempre digo que la cultura hermana a los pueblos, la cultura nos permite encontrarnos más y se me ha olvidado mencionar, por ejemplo, que hay un tema muy importante, y es que en este Festival Euroscopio hemos hecho un cortoscopio. Estuvo antes, ¿no? Interesante. Hemos llamado por primera vez a los jóvenes entre 17 y 30 años de Venezuela que nos presenten cortos. Hemos seleccionado, creo que son 26 cortos que van a ser presentados en las diferentes sesiones de cine en los diferentes sitios y a primeros del mes de diciembre vamos a dar los premios a las mejores
producciones, esos cortos son 2 minutos, pero creo que ahí es donde siempre empiezan los cineastas, en pequeñas producciones, y ahí es donde se ve el valor de los grandes cineastas. Bueno, muy interesantes las oportunidades y las propuestas que nos presenta la Unión Europea en Venezuela para que todo el público interesado pues, pueda participar. Vamos a recordar esos puntos de contacto, esas referencias para que la gente pueda informarse sobre estas propuestas. Sí, nuestra página web es UE en Venezuela, siempre con @UE en Venezuela, página web de la Unión Europea. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en todas las redes sociales, y luego también en euroscopio.com, y ahí vais a encontrar toda la programación, y llamo, como digo, para que disfrutéis de este gran cine europeo. Muchísimas gracias, embajador. Un gusto que haya visitado a esta hora nuestro programa para hablar sobre estas interesantes perspectivas que hace la Unión Europea en Venezuela. Y bueno, le agradecemos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti. El embajador Rafael Dochao Moreno, jefe de delegación de la Unión Europea, con nosotros esta mañana acá en Primera Página, a la vuelta más del primer punto informativo de la televisión venezolana. Son las 7:34 minutos.